Detrás del resplandor del cine de oro mexicano y de las grandes figuras de la televisión se esconden historias de abuso, manipulación y tragedias silenciadas. Muchas de las actrices que deslumbraron en la pantalla grande pagaron un precio demasiado elevado por alcanzar la fama. Fueron hostigadas, utilizadas y, en algunos casos, quebrantadas por una industria despiadada que las veía como simples piezas desechables. Prepárate para conocer estas historias sombrías y estremecedoras del mundo del espectáculo. ¿Estás preparado? Comencemos. Elda Peralta fue una actriz y escritora mexicana, considerada una rebelde en una época que no perdonaba la desobediencia. Nació en Hermosillo, Sonora, dentro de una familia acomodada que lo perdió todo durante la Revolución. Desde temprana edad mostró un carácter firme, decidido y desafiante. Su historia no inició frente a las cámaras, sino en las canchas de tenis, donde llegó a destacar a nivel nacional. Sin embargo, su inquietud por el arte y la cultura terminó por acercarla al cine. Fue entonces cuando conoció a Luis Espota, un influyente periodista y escritor que se convirtió en su mentor y colaborador cercano. Aunque su padre, quien trabajaba como oficial de aduanas, se oponía rotundamente a su inclinación artística, Elda decidió seguir su vocación. Ingresó al mundo del cine en 1949 y desde el inicio se encontró con un ambiente hostil y agresivo. Uno de los episodios más dolorosos que relató en entrevistas ocurrió cuando un director, cuyo nombre jamás reveló, intentó abusar de ella en su primer encuentro profesional. Aunque se negó a ceder, aquel episodio dejó una huella psicológica profunda que marcó su desarrollo emocional y creativo. A pesar de todo, participó en más de 40 películas y exploró otras facetas, como la escritura bajo el seudónimo de Óscar Ayala y la enseñanza teatral en el IMBA. Elda falleció en 2024 a los 91 años, con la tranquilidad de haber sido fiel a sí misma, aunque cargando cicatrices que nunca lograron sanar por completo. Silvia Pinal es una de las figuras más representativas de México, tanto en el cine como en la televisión y el teatro. Sin embargo, no todo en su trayectoria estuvo lleno de triunfos y aplausos. Existen episodios dolorosos que la llevaron a atravesar duelos profundos y situaciones difíciles que transformaron su vida para siempre. Más allá de la extensa lista de películas que protagonizó, hubo una que marcó su destino de manera definitiva, Viridiana, cinta estrenada bajo la dirección del cineasta Luis Buñuel. La actriz enfrentó uno de sus primeros grandes golpes relacionados con esta película cuando sufrió la censura del gobierno español, e incluso se sabe que tuvo que huir para preservar la versión íntegra del filme y evitar ser señalada por el régimen de Francisco Franco. El impacto y reconocimiento internacional de la cinta fueron tan grandes que obtuvo la Palma de Oro, lo que llevó a Silvia a tomar la decisión de nombrar Viridiana a la hija que tuvo con su entonces esposo, Gustavo Alatriste, un gesto cargado de simbolismo que contrastó con los momentos amargos que vivió en esa etapa de su vida. Sin embargo, la tragedia volvió a hacerse presente en la vida de Silvia Pinal y el 25 de octubre de 1982 se dio a conocer que su hija de 19 años había fallecido en un accidente automovilístico. La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que de pronto se detuvo, y aunque me empeñé en darle cuerda y hacerlo funcionar a la fuerza, nunca volvió a marchar igual, confesó Silvia en su autobiografía. Silvia Pasquel, hija de Pinal, decidió que en honor a su hermana llamaría Viridiana a su propia hija. La pequeña murió ahogada a los 2 años de edad. Se quedó en el jardín jugando con su patito. Steffi entró a la casa por algo, no sé exactamente cómo ocurrieron las cosas porque yo no estaba ahí. Yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida. Imagínate. Fue un momento de descuido de la nana, recordó Pasquel durante una emisión del programa Historias Engarzadas. En el plano sentimental, Silvia Pinal también atravesó múltiples desilusiones, ya que sus matrimonios no tuvieron larga duración. Sin duda, el más complicado de todos fue el que sostuvo con Enrique Guzmán. En 1967 contrajeron nupcias y al año siguiente dieron la bienvenida a su primera hija, Alejandra. En noviembre de 1969 nació Luis Enrique, el único hijo varón de la actriz. No obstante, Silvia reconoció en diversas ocasiones haber padecido dentro de ese matrimonio. Tanto en su libro como en su serie biográfica relató que fue víctima de violencia psicológica, física y sexual. En los últimos años, la actriz enfrentó varios episodios delicados de salud. Diversas neumonías e infecciones en las vías urinarias la llevaron al hospital en repetidas ocasiones. Elsa Aguirre fue, sin lugar a dudas, uno de los rostros más deslumbrantes del cine mexicano.
Su mirada misteriosa, su voz serena y su porte majestuoso la transformaron en un ícono indiscutible del cine de oro. Sin embargo, en 1959, en pleno auge de su carrera, se alejó de manera repentina del medio artístico. La versión oficial hablaba de un retiro voluntario en busca de paz y tranquilidad. La realidad era muy distinta. Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que escondía detrás de una apariencia de caballero un carácter profundamente violento y controlador. La relación se convirtió en una pesadilla. Morado no solo la agredía físicamente, sino que ejercía un dominio psicológico extremo, llegando a límites aterradores. En un ataque de furia, quemó a las mascotas de Elsa frente a ella con la intención de quebrarla emocionalmente. Durante su embarazo, la amenazó con un arma de fuego, dejando claro que cualquier intento de huida pondría en peligro su vida y la del bebé. Elsa, a pesar del miedo, logró alejarse y tiempo después regresó al cine y la televisión. Nunca habló abiertamente del abuso con detalles, pero en diversas entrevistas dejó entrever que su retiro fue una decisión impulsada por el terror, no por el deseo de descanso. Su historia es la de una mujer que fue venerada en la pantalla y humillada dentro de su propio hogar, una sobreviviente silenciosa del machismo encubierto bajo la figura del matrimonio. Gloria Mangé fue una actriz recordada por su incursión en la pantalla grande durante la época de oro del cine mexicano. Falleció este 8 de julio a los 92 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de un mensaje publicado en redes sociales por el diputado Enrique Vargas del Villar. Expreso mis más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Gloria Mangé, viuda de Fontanet, escribió el político. Sin embargo, no se dio a conocer la causa de su muerte. Gloria Mangé Figueroa nació en 1931 y fue una actriz originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Mangé se trasladó a la Ciudad de México cuando tenía alrededor de 19 años, donde debutó en la pantalla grande con la película La vida en broma, en la que compartió créditos con intérpretes como Amalia Aguilar y Ángel Garaza, entre otros. A partir de esa primera aparición, Gloria logró consolidarse como actriz cinematográfica. Participó en otras cintas como La Reina del Mambo, Doña de mi Corazón, entre varias más. Su película más reconocida fue Nosotras las Taquígrafas, en la que interpretó a una de las protagonistas. Gloria compartió la pantalla grande con otros exponentes destacados del cine nacional, como en Médico de Guardia, donde dio vida al personaje de Ruth, novia de Pedro Infante. También actuó en qué te ha dado esa mujer? Llegó incluso a interpretar el interés amoroso de Cantinflas en Si yo fuera diputado. A pesar de alcanzar rápidamente la fama a nivel nacional gracias a su participación en 22 películas, la carrera actoral de Gloria Mangé tuvo una duración de apenas 4 años. Su última cinta fue El caso Susana, al lado de Joaquín Pardavé. Es decir, la actriz llegó a participar en un promedio de 4 producciones por año entre 1950 y 1954. Aunque no se tiene conocimiento preciso de la razón por la cual Gloria Mangé abandonó la actuación, alrededor de 1954 contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Pablo Fontanet Martí, quien fue uno de los creadores del Parque Reino Aventura y uno de los fundadores del fraccionamiento Bosque Real. Tras su matrimonio, Gloria Mangé tuvo 4 hijos, se mantuvo alejada del foco mediático y llevó su vida de manera privada. En contadas ocasiones apareció en fotografías de reuniones familiares. Evangelina Elizondo fue una destacada actriz y cantante, recordada como la voz que no quisieron escuchar. Fue elegida en 1950, a los 21 años de edad, para dar vida con su voz a Cenicienta en la versión en español de Disney. Su interpretación se volvió legendaria. Sin embargo, Disney México jamás le pagó regalías por su trabajo. Alegaron que su contrato no las contemplaba, una práctica habitual en una época en la que los derechos laborales de las actrices eran prácticamente inexistentes. Pero Evangelina no permitió que la atropellaran. Se negó a convertirse en una marioneta de la industria y, en los años posteriores, se consolidó como una voz crítica frente a los abusos. En 1957 se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, desafiando abiertamente a un sistema controlado por hombres. El castigo fue implacable, fue vetada del cine. Todas las puertas se cerraron. Su carrera en la pantalla grande se vino abajo simplemente por defender sus derechos y los de sus compañeros. Encontró refugio en la televisión y el teatro, donde continuó desarrollando su trabajo artístico. Evangelina fue pionera al denunciar la misoginia estructural del cine mexicano y, aunque intentaron callarla, su legado como artista y activista permanece intacto. Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele,
fue mucho más que una vedette, fue una diosa encerrada en una jaula de oro. Su estilo inconfundible y su belleza exótica la transformaron en una figura que desafió las normas morales de su tiempo. Sus danzas, cargadas de una sensualidad revolucionaria, escandalizaban tanto como cautivaban. Su éxito atrajo no solo al público, sino también a productores y cineastas que la veían como un símbolo sexual antes que como un ser humano. Era habitual que se le exigiera participar en escenas provocativas sin una verdadera justificación artística, únicamente para satisfacer el deseo voyeurista del público masculino. A lo largo de su trayectoria enfrentó numerosas situaciones incómodas, insinuaciones, presiones y propuestas humillantes por parte de quienes tenían el poder de decidir su futuro artístico. A pesar del acoso constante, Tongolele jamás se rindió. Utilizó su imagen y su cuerpo como herramienta, pero nunca permitió que la quebraran espiritualmente. La industria nunca reconoció por completo su lucha interna, pero su legado perdura como el de una mujer que desafió al sistema sin perder su esencia. Leticia Palma fue una actriz mexicana derribada por atreverse a decir no. Era hermosa, seductora y poseedora de un carisma natural. Se convirtió en una de las actrices más prometedoras tras su actuación en La palma de tu mano, junto a Arturo de Córdoba. Sin embargo, el destino la colocó frente a uno de los hombres más poderosos de la industria, Jorge Stahl Jr., un productor temido por todos. Según distintas versiones, Stahl le ofreció un contrato sumamente atractivo, pero condicionado a exigencias personales. Leticia, firme en su decisión de no negociar su dignidad, lo rechazó. Entonces llegó la represalia. Fue acusada injustamente de fraude, llevada ante los tribunales y destruida mediáticamente. Aunque finalmente fue absuelta, la industria ya la había sentenciado al destierro profesional. Nadie volvió a darle trabajo. En lugar de suplicar por nuevas oportunidades, Leticia se alejó del cine y se reinventó como empresaria. Construyó una vida lejos de los reflectores, pero marcada para siempre por la traición de un sistema que castigaba a las mujeres que se negaban a someterse. Edith González fue una estrella desde la infancia que personificó el amor, el poder y una lucha final. A los 5 años apareció por primera vez en televisión y a los 8 ya protagonizaba películas. Su niñez estuvo lejos de ser convencional, pues creció entre libretos, foros y productores. A lo largo de su trayectoria fue vinculada sentimentalmente con el poderoso empresario Emilio Azcarra Gallán, aunque nunca existió una confirmación oficial. También vivió un escándalo con el político Santiago Creel, con quien tuvo una hija en secreto. Él jamás la reconoció públicamente como su pareja durante mucho tiempo. En 2016, Edith recibió el devastador diagnóstico de cáncer de ovario. Lejos de esconderse, decidió enfrentar la enfermedad con valentía. Se presentó ante las cámaras sin peluca, sin maquillaje, con una honestidad que conmovió a toda Latinoamérica. Falleció en junio de 2019, dejando tras de sí una imagen de lucha, dignidad y autenticidad. A pesar de la adversidad, nunca dejó de ser una mujer libre. Rebeca Iturbide fue una actriz profundamente entregada al mundo artístico, razón por la cual logró destacar durante la época de oro del cine mexicano. A pesar del éxito que cosechaba con cada nueva película en la que participaba, decidió abandonar su carrera luego de sufrir una fractura en la columna. La histrioniza, cuyos apellidos completos eran Iturbide de Betancourt, afirmaba ser descendiente del emperador de México, Agustín de Iturbide, y provenía de una familia acomodada que se trasladó a Estados Unidos cuando la situación económica en México se volvió complicada. Aunque nació en territorio estadounidense, Rebeca obtuvo su primera gran oportunidad dentro del medio artístico en México cuando tenía 25 años y se posicionó como el rostro de una reconocida marca de refrescos. Su belleza también captó la atención de un reclutador de talentos que, tras realizarle algunas pruebas de cámara, la impulsó para integrarse al elenco de Doña Diabla, película protagonizada por María Félix. Dicho filme tuvo una buena recepción por parte del público e Iturbide comenzó a abrirse camino entre otros actores, contando con el respaldo de Tito Davison, quien después de haber trabajado con ella en Doña Diabla le ofreció un papel en La mujer que yo amé. Fue algunos años más tarde cuando consiguió su primer protagónico al lado de Rodolfo Acosta en Pecado. A partir de esa película, Rebeca se consolidó como una de las actrices más apreciadas por el público mexicano, ya que poseía la capacidad de interpretar distintos tipos de personajes e incluso desenvolverse con soltura en la comedia. Apasionada por su oficio, la histrioniza no se limitó únicamente a la actuación cinematográfica, sino que también incursionó en el teatro. Además, realizó algunos pequeños papeles en su país de origen,
aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que obtuvo en México. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran Hay amor, Como me has puesto, Mujeres sin mañana, donde compartió escena con grandes figuras como Jorge Negrete, el señor fotógrafo junto a Mario Moreno Cantinflas y los Tres Alegres Compadres. En total, actuó en alrededor de 50 películas a lo largo de casi 40 años de trayectoria artística. En 1976, Rebeca sufrió un accidente que la obligó a alejarse de manera definitiva del mundo escénico. Un día se encontraba en su casa ubicada en Cuernavaca. Realizaba sus actividades cotidianas cuando cayó de un banco de piano que no estaba correctamente colocado. La caída fue tan severa que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica, ya que su columna resultó fracturada. A pesar de que Iturbide se sentía con ánimo de no venirse abajo por este episodio, se vio forzada a detener por completo su vida, pues la recuperación de la cirugía requería reposo absoluto durante varios meses. Por esta razón decidió resguardarse en la casa de una de sus hijas, la periodista Virginia Sendel. A partir de los 52 años, Becky tuvo que ser atendida por sus hijos, ya que ese no fue el único procedimiento quirúrgico al que debió someterse y las rehabilitaciones fueron constantes, al punto de que se volvió imposible que regresara a su vida como actriz. Una vez que Rebeca aceptó retirarse del medio artístico y tras haber enfrentado más de una década marcada por diversas complicaciones de salud, se mudó a la casa del actor, donde vivió los últimos 12 años de su vida. Sin embargo, esto no le impidió mantenerse activa, ya que participó de forma constante en las actividades del asilo con la intención de contribuir a solventar los gastos. De acuerdo con lo que compartieron sus compañeros del lugar, Rebeca se dedicó al repujado y a la pintura para posteriormente subastar sus obras en los bazares que se organizaban cada fin de año. Falleció a los 78 años el 15 de abril de 2003, a causa de un paro respiratorio. Blanca Estela Pavón fue una de las actrices más queridas y prometedoras del cine de oro mexicano, una figura luminosa cuya carrera avanzaba con paso firme cuando el destino decidió interrumpirla de forma abrupta. Nació en Minatitlán, Veracruz, en 1926, y desde muy joven mostró una mezcla poco común de dulzura, disciplina y determinación. Su belleza natural y su carisma la llevaron primero a la radio y posteriormente al cine, donde rápidamente comenzó a llamar la atención de productores y directores. A diferencia de muchas actrices de su época, Blanca proyectaba una imagen cercana, sencilla y honesta, lo que le permitió conectar profundamente con el público. Su consagración llegó al interpretar a La Chorreada en Nosotros los Pobres, al lado de Pedro Infante, papel que la convirtió en un símbolo del sufrimiento digno y del amor leal dentro del imaginario popular mexicano. Sin embargo, detrás de esa imagen entrañable se encontraba una joven sometida a una presión constante. El éxito llegó de golpe y con él una agenda extenuante, giras, compromisos y una exigencia permanente por mantenerse vigente en una industria que rara vez mostraba compasión. Blanca trabajaba sin descanso, encadenando filmaciones, presentaciones y viajes, mientras intentaba sostener una vida personal prácticamente inexistente. Aunque nunca se documentaron episodios explícitos de violencia como en otros casos, sí existía un desgaste físico y emocional profundo, producto de un sistema que exprimía a sus estrellas sin ofrecerles protección real ni descanso. En 1949, cuando su carrera se encontraba en uno de sus puntos más altos, Blanca Estela Pavón abordó un avión con destino a Oaxaca para cumplir compromisos laborales. La aeronave se estrelló contra el volcán Popocatépetl, provocando la muerte de todos los pasajeros a bordo. La noticia conmocionó al país entero. Tenía apenas 23 años. Su fallecimiento no solo significó la pérdida de una actriz en pleno ascenso, sino también el abrupto final de una vida marcada por la entrega absoluta a su trabajo. El cine mexicano perdió a una de sus figuras más puras y el público a una mujer que encarnaba la esperanza, la ternura y la fortaleza silenciosa. La historia de Blanca Estela Pavón es la de una estrella apagada demasiado pronto, víctima no de un escándalo, sino de un sistema que no sabía detenerse ni cuidar a quienes lo sostenían. Su legado permanece intacto en la memoria colectiva, pero su ausencia recuerda el alto precio que muchas mujeres pagaron por brillar en una industria que raramente se detenía a mirar las consecuencias humanas de su propio éxito. Columba Domínguez fue una actriz mexicana marcada por el talento, la belleza y una historia personal profundamente dolorosa que durante décadas se mantuvo envuelta en silencio. Nació en 1929 en San Luis Potosí y llegó al cine casi por accidente, descubierta por Emilio "El Indio" Fernández, uno de los directores más influyentes y temidos de la época de oro.
Su rostro fuerte, su mirada intensa y su presencia magnética la convirtieron rápidamente en una figura recurrente del cine nacional. Sin embargo, detrás de ese ascenso fulminante se escondía una relación tóxica que terminaría por definir su destino. Columba sostuvo una relación sentimental con Emilio Fernández que estuvo marcada por los celos extremos, el control y la violencia. El director, célebre por su carácter explosivo, ejercía sobre ella un dominio absoluto tanto dentro como fuera del set. Testimonios posteriores señalaron que Columba fue víctima de agresiones físicas y psicológicas constantes, en un ambiente donde nadie se atrevía a confrontar al poderoso cineasta. Su vida personal se convirtió en una prisión. Fernández decidía con quién podía hablar, qué proyectos aceptar y hasta cómo debía comportarse públicamente. El miedo se volvió parte de su rutina diaria. A pesar del maltrato, Columba continuó trabajando y participó en películas importantes como Pueblerina y Maclovia, donde su talento quedó plasmado con una fuerza que trascendía la pantalla. Sin embargo, cada intento de independencia era castigado. Cuando finalmente logró separarse de Fernández, el precio fue alto. Las oportunidades comenzaron a escasear, los proyectos dejaron de llegar y su nombre fue lentamente borrado de los créditos principales. El sistema no perdonaba a las mujeres que se atrevían a romper con quienes ostentaban el poder absoluto. Columba Domínguez pasó sus últimos años alejada del brillo que alguna vez la rodeó. Vivió con secuelas físicas y emocionales que jamás lograron sanar del todo. Su historia no es solo la de una actriz talentosa, sino la de una mujer atrapada en una industria que normalizaba la violencia y castigaba la rebeldía femenina. Hoy, su legado permanece como un recordatorio incómodo de las sombras que se escondían detrás del esplendor del cine de oro mexicano. Rosario Granados fue una actriz mexicana cuya belleza melancólica y mirada profunda la convirtieron en una figura inolvidable del cine de oro, aunque su historia personal estuvo lejos del brillo que proyectaba en pantalla. Nació en 1927 y desde muy joven mostró una sensibilidad especial que la llevó a destacar en papeles dramáticos, donde su fragilidad emocional parecía auténtica, casi profética. Su rostro transmitía una tristeza contenida que conectaba de forma directa con el público, y rápidamente fue considerada una de las actrices con mayor proyección de su generación. A pesar del reconocimiento artístico, Rosario vivió atrapada en un profundo conflicto interno. La presión constante de la industria, la soledad y una serie de desilusiones sentimentales deterioraron su estabilidad emocional. En una época en la que la salud mental era un tema tabú, sus crisis fueron minimizadas y tratadas como simples caprichos de una mujer sensible. En lugar de recibir apoyo, fue empujada a continuar trabajando, a sonreír frente a las cámaras y a ocultar su sufrimiento para no afectar su imagen pública. Durante los últimos años de su vida, su depresión se intensificó. Rosario comenzó a aislarse, rechazó nuevos proyectos y se alejó de amigos y colegas. La industria que alguna vez la celebró guardó silencio frente a su deterioro emocional. El 11 de abril de 1956, con apenas 28 años de edad, Rosario Granados fue encontrada sin vida tras haberse quitado la vida. Su muerte estremeció al medio artístico, pero rápidamente fue envuelta en discreción, como si el dolor femenino fuera un asunto incómodo que debía olvidarse cuanto antes. La historia de Rosario Granados es la de una mujer talentosa que nunca encontró un espacio seguro para ser vulnerable. Fue aplaudida por su capacidad de llorar en escena, pero ignorada cuando ese llanto dejó de ser actuación. Su caso expone una vez más cómo el cine de oro mexicano supo fabricar estrellas, pero falló en proteger a las mujeres que sostenían su brillo. Hoy, su nombre persiste como un recordatorio silencioso de las heridas invisibles que muchas actrices cargaron mientras el espectáculo continuaba. Katy Jurado fue una actriz mexicana que rompió fronteras y estereotipos, pero cuyo ascenso estuvo marcado por el castigo constante de una industria que no toleraba a las mujeres independientes. Nació en Guadalajara en 1924, dentro de una familia conservadora que veía con desprecio cualquier inclinación artística. Desde muy joven mostró un carácter fuerte y una personalidad desafiante, rasgos que más tarde definirían tanto su carrera como los conflictos que enfrentó. Su entrada al cine no fue sencilla. Comenzó en papeles secundarios, frecuentemente encasillada como la mujer peligrosa o la antagonista, una etiqueta que el medio le impuso por no encajar en el modelo de actriz sumisa y complaciente. Su talento, sin embargo, era imposible de ignorar. Katy poseía una presencia magnética, una mirada intensa y una capacidad interpretativa que transmitía dureza y vulnerabilidad al mismo tiempo.
Esa fuerza la llevó a destacar en películas como Nosotros los Pobres y a llamar la atención de productores internacionales. No obstante, en México su carácter frontal y su negativa a someterse a abusos le generaron enemistades. Era señalada como conflictiva, difícil y poco manejable, adjetivos comúnmente utilizados para desacreditar a las mujeres que se atrevían a poner límites. Los rumores, las críticas y el aislamiento comenzaron a rodearla. En el plano personal, su vida tampoco estuvo libre de dolor. Katy vivió relaciones sentimentales marcadas por el control y la violencia emocional. En entrevistas posteriores reconoció haber soportado celos extremos y actitudes posesivas que minaron su estabilidad. Aún así, se negó a quedar atrapada en ese círculo. Tomó una decisión que pocas actrices se atrevían a tomar en ese tiempo: dejar México y buscar oportunidades fuera, aun cuando eso implicara ser vista como una traidora por la industria nacional. En Estados Unidos alcanzó un reconocimiento histórico. Fue la primera actriz mexicana nominada al Oscar por su papel en Broken Lance, y participó en importantes producciones de Hollywood. Sin embargo, el precio fue alto: el desarraigo, la soledad y el peso de cargar con una identidad constantemente cuestionada. En México, durante años, su éxito internacional fue minimizado y su nombre relegado. Katy Jurado envejeció lejos del brillo que merecía, con la dignidad de quien nunca se doblegó. Su historia es la de una mujer castigada por ser fuerte, por decir no y por no pedir permiso. Fue admirada en el extranjero y resistida en su propio país, símbolo de cómo el cine de oro mexicano supo exportar talento, pero no siempre supo proteger ni valorar a las mujeres que se atrevían a desafiar sus reglas. Lupita Tovar fue una actriz mexicana que alcanzó una fama internacional temprana, pero cuya vida estuvo marcada por el contraste entre el éxito público y la fragilidad privada. Nació en Oaxaca en 1910 y desde muy joven emigró a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en Hollywood durante la transición del cine mudo al sonoro. Su rostro dulce, su elegancia natural y su dominio del idioma español la convirtieron en una figura clave para las versiones en español que los grandes estudios producían para el mercado latino. Su consagración llegó al protagonizar Drácula en 1931, junto a Bela Lugosi, una cinta que la colocó en el centro del reconocimiento internacional y la transformó en una de las primeras actrices mexicanas en triunfar fuera de su país. Sin embargo, ese éxito no vino acompañado de estabilidad ni protección. Lupita se movía en una industria dominada por hombres, donde las actrices latinas eran fácilmente reemplazables y raramente tomadas en serio. Tras el auge inicial, los papeles comenzaron a disminuir y su imagen fue encasillada en estereotipos exóticos que limitaron su desarrollo artístico. La fama, que parecía sólida, se volvió efímera. Con el paso de los años, Hollywood dejó de llamarla y Lupita regresó a México, donde el cine nacional ya había tomado otros rumbos y nuevas figuras ocupaban el lugar que ella alguna vez soñó mantener. En el plano personal, su vida tampoco fue sencilla. Lupita vivió relaciones sentimentales complicadas y atravesó largos periodos de inseguridad emocional. La presión por mantenerse vigente, sumada a la sensación de haber sido olvidada por una industria que antes la celebraba, afectó profundamente su autoestima. En una época en la que hablar de depresión o desgaste emocional era impensable, su dolor quedó silenciado bajo una sonrisa pública que ya no reflejaba su mundo interior. Con el tiempo, Lupita se alejó definitivamente del cine y se dedicó a la enseñanza de actuación, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. Aunque encontró cierta paz en esa etapa, nunca dejó de cargar con la herida de una carrera que prometía eternidad y terminó desvaneciéndose demasiado pronto. Falleció en 2016, a los 106 años, convertida en una figura histórica, pero también en símbolo de una industria que utilizó su talento cuando fue conveniente y la dejó sola cuando dejó de ser rentable. La historia de Lupita Tovar es la de una pionera que abrió puertas, pero no encontró un lugar seguro donde quedarse. Su legado permanece como testimonio de las luces y sombras del cine de oro y de las mujeres que, aún alcanzando la cima, pagaron un precio silencioso por haber llegado demasiado lejos en un sistema que no sabía cómo cuidarlas. Alma Delia Fuentes fue una actriz mexicana cuya historia quedó marcada por el contraste brutal entre la fama temprana y el abandono silencioso. Nació en 1937 y desde muy joven ingresó al mundo del cine, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más prometedores de la época de oro. Su debut fue contundente: protagonizó Los Olvidados bajo la dirección de Luis Buñuel, una película que no solo sacudió al cine mexicano, sino que la colocó en el centro de la atención nacional e internacional.
Alma Delia encarnó a una joven marginada con una crudeza que conmovió al público y demostró un talento fuera de lo común para alguien de su edad. Sin embargo, ese mismo éxito se convirtió en una carga difícil de sostener. La industria la encasilló en papeles de mujer sufrida, rota y trágica, como si su destino estuviera condenado a repetir el dolor una y otra vez frente a las cámaras. Fuera del set, su vida personal comenzó a deteriorarse. Alma Delia se casó muy joven y atravesó relaciones sentimentales conflictivas, marcadas por la inestabilidad, la violencia emocional y la dependencia. En un medio dominado por hombres, nadie parecía interesado en proteger a una actriz que ya había dado todo lo que podía ofrecer. Con el paso del tiempo, los papeles disminuyeron. La actriz que había sido celebrada como una revelación fue desplazada por nuevos rostros más jóvenes. El cine dejó de llamarla y la televisión apenas le ofrecía oportunidades. Alma Delia comenzó a enfrentar problemas económicos severos, sumados a una profunda depresión. En una época en la que hablar de salud mental era impensable, su sufrimiento fue ignorado y normalizado. El sistema que la había elevado no tuvo reparos en dejarla caer. Durante sus últimos años vivió en condiciones precarias, alejada del reconocimiento que alguna vez tuvo. La soledad se convirtió en su compañera constante. En 2015, Alma Delia Fuentes fue encontrada sin vida en su departamento, en circunstancias que confirmaron un final tan triste como su abandono. Tenía 78 años. Su muerte pasó casi desapercibida para una industria que alguna vez la usó como símbolo de realismo y crudeza. La historia de Alma Delia Fuentes es la de una actriz consumida por un sistema que celebró su talento cuando fue útil y la descartó cuando dejó de serlo. Fue una estrella precoz, una intérprete poderosa y una mujer que nunca recibió el respaldo necesario para sobrevivir al peso de la fama. Su nombre permanece como recordatorio de las vidas rotas que se escondían detrás del esplendor del cine de oro mexicano. Amparo Rivelles fue una de las actrices más talentosas y respetadas del cine de oro mexicano, una mujer de presencia imponente y voz firme que parecía destinada al éxito desde su nacimiento. Provenía de una familia profundamente ligada al espectáculo, hija de actores españoles, creció entre escenarios y camerinos, aprendiendo desde niña que el aplauso no siempre iba acompañado de protección. Su llegada al cine mexicano consolidó rápidamente su prestigio. Rivelles no solo era bella, poseía una inteligencia interpretativa que le permitía encarnar mujeres complejas, orgullosas y emocionalmente profundas, algo poco común en una industria acostumbrada a estereotipos femeninos. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida se escondía una vida marcada por relaciones sentimentales tormentosas. Amparo sostuvo vínculos amorosos con hombres poderosos y dominantes, dentro y fuera del medio artístico, que terminaron por minar su estabilidad emocional. En entrevistas posteriores reconoció haber vivido episodios de control, celos extremos y desgaste psicológico, situaciones que en su momento fueron normalizadas o minimizadas bajo la idea de que así eran las relaciones. En una época donde denunciar significaba perderlo todo, Rivelles optó por el silencio y la resistencia interna. A pesar de su éxito, la actriz comenzó a sentir el peso de una industria que no toleraba a las mujeres que envejecían, pensaban y decidían por sí mismas. Los papeles comenzaron a reducirse, las oportunidades se volvieron más escasas y el entorno dejó de ser amable. Fue entonces cuando Amparo tomó una decisión que muchos interpretaron como un acto de orgullo, pero que en realidad era una huida necesaria: regresar a España. Ese exilio voluntario marcó un quiebre definitivo con el cine mexicano, que nunca volvió a ofrecerle el lugar que había ganado con su talento. En España, Amparo Rivelles reconstruyó su carrera en el teatro y la televisión, donde recibió el reconocimiento que en México le fue retirado en silencio. Sin embargo, el desarraigo y las heridas del pasado nunca desaparecieron del todo. Su historia es la de una mujer brillante que sobrevivió a un sistema que exigía obediencia emocional a cambio de permanencia. Amparo no fue destruida públicamente, pero sí empujada a irse. Su caso revela otra forma de violencia, la del olvido impuesto, la del talento que incomoda y, por ello, es apartado sin ruido. Meche Barba fue una de las rumberas más intensas y temperamentales del cine de oro mexicano, una mujer que brilló con fuerza propia, pero cuya vida personal estuvo marcada por el exceso, la violencia y una profunda sensación de abandono. Nació en 1922 en la Ciudad de México y desde muy joven quedó inmersa en el ambiente artístico, influenciada por su madre, una bailarina española que la introdujo tempranamente en los escenarios. Su belleza morena, su mirada dura y su manera explosiva de bailar la convirtieron rápidamente en una figura indispensable del cine de cabaret,
donde encarnó a mujeres pasionales, heridas y desafiantes, casi siempre al borde del abismo. El éxito llegó pronto, pero también la etiqueta. Meche fue encasillada como la mujer fatal, la pecadora, la rumbera indomable. Ese personaje terminó filtrándose en su vida real. Fuera de las cámaras, sostuvo relaciones sentimentales tormentosas, marcadas por los celos, la dependencia emocional y episodios de violencia. En entrevistas posteriores, la actriz reconoció haber vivido relaciones destructivas que minaron su autoestima y la llevaron a refugiarse en el alcohol. En una época donde el consumo excesivo era tolerado en los hombres, en ella fue utilizado como argumento para desacreditarla y cerrarle puertas. A pesar de su talento indiscutible, Meche comenzó a perder espacio en la industria conforme avanzaban los años. El cine mexicano, siempre dispuesto a exprimir la juventud femenina, le dio la espalda cuando su imagen dejó de encajar en el molde rentable. Los papeles disminuyeron, las oportunidades se esfumaron y la actriz quedó atrapada en una espiral de autodestrucción silenciosa. El abandono profesional se sumó al emocional, y su salud física y mental comenzó a deteriorarse de manera evidente. Durante sus últimos años, Meche Barba vivió prácticamente olvidada, alejada del reconocimiento que alguna vez tuvo. Falleció en 2000 a los 77 años, víctima de un cáncer pulmonar. Su muerte pasó casi desapercibida para una industria que se había beneficiado de su entrega absoluta. La historia de Meche Barba es la de una mujer consumida por el mismo fuego que la hizo brillar, celebrada por su intensidad, castigada por su fragilidad y abandonada cuando dejó de ser útil. Su legado permanece como testimonio de las rumberas que dieron todo en la pantalla y recibieron muy poco a cambio. Miroslava Stern fue una actriz checoslovaca que se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, pero cuya vida terminó en una tragedia que impidió que se inmortalizara junto a las leyendas de su tiempo. Miroslava nació en 1926 en la ciudad de Praga. Sus padres biológicos fallecieron y fue adoptada por un médico y psicoanalista judío de nombre Oskar Stern y su esposa, Miroslava Beca Stern. Durante un tiempo, la familia llevó una vida estable hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en víctimas de la persecución nazi. Incluso permanecieron alrededor de 3 semanas en un campo de concentración, del cual lograron salir con vida. Esta experiencia llevó a los padres de Miroslava a tomar la decisión de huir hacia México en 1941. La actriz tenía 15 años cuando llegó junto a su familia al puerto de Mazatlán, Sinaloa. Su estancia en suelo azteca fue breve, ya que fue enviada a la ciudad de Nueva York para estudiar inglés y español. Existen incluso rumores de que fue ahí donde llevó a cabo su primer intento de suicidio, provocado por el fallecimiento de un novio militar que tenía. Más tarde regresó al territorio mexicano y comenzó a estudiar diseño, pintura y confección. Aunque poco tiempo después obtuvo una beca para estudiar actuación en California, por lo que Miroslava regresó a Estados Unidos. En 1945 ocurrió uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su madre a causa del cáncer. Esta pérdida sumió a la joven actriz en una profunda depresión que la condujo a su segundo intento de suicidio. Miroslava volvió una vez más a México y dio inicio a su prometedora carrera actoral. En febrero contrajo matrimonio con Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como El Bambi. Sin embargo, la unión duró apenas unos meses, ya que presuntamente él solo la utilizó como una fachada al ser homosexual. Esta situación se sumó a la larga lista de conflictos que deterioraban la frágil estabilidad emocional del artista. Su primera oportunidad cinematográfica llegó en Bodas Trágicas, donde actuó junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso. Este último se convertiría con el tiempo en uno de sus grandes amigos. Un año después interpretó un papel en la película que prácticamente la lanzó al estrellato, A Volar Joven, en la que compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas y Ángel Garaza. Tras ese éxito, una vez más se trasladó a Estados Unidos con la intención de trabajar en Hollywood. Realizó 3 producciones, entre las que destacó Adventures of Casanova, pero el territorio azteca volvió a llamarla y regresó una vez más. A partir de entonces, Miroslava continuó con una amplia lista de proyectos como La Muerte Enamorada, Ella y Yo, donde trabajó junto a Pedro Armendáriz, Sueños de Gloria, Más fuerte que el amor y La visita que no tocó el timbre. Sus interpretaciones más emblemáticas se dieron en 2 películas que filmó durante los últimos años de su vida. Una de ellas fue Escuela de Vagabundos. En ese proyecto actuó al lado de Pedro Infante, con quien incluso se llegó a rumorear que sostuvo un romance. La otra fue Ensayo de un crimen, bajo la dirección de Luis Buñuel.
Una curiosidad de este último trabajo es que en la cinta aparece una efigie femenina de Miroslava hecha en cera, la cual termina consumida por las llamas. Semanas después, y antes del estreno de la película, el cuerpo de Miroslava fue cremado. Precisamente ligado a este filme, Ernesto Alonso declaró que durante el rodaje el estado emocional de la actriz ya se encontraba profundamente alterado. Miroslava Stern participó en alrededor de 30 películas a lo largo de sus 9 años de carrera artística y en 1953 fue nominada al premio Ariel por la cinta Las Tres Perfectas Casadas. La actriz tenía apenas 29 años cuando fue hallada sin vida en su recámara el 9 de marzo de 1955. La versión oficial indicó que fue su ama de llaves, Rosario Navarro, quien la encontró muerta. Una combinación de alcohol con pastillas antidepresivas habría provocado su fallecimiento. Junto a su cuerpo se encontraron 2 cartas dirigidas a su padre y a su hermano. Las razones que llevaron a la joven promesa a quitarse la vida nunca quedaron del todo esclarecidas. No obstante, con el paso del tiempo surgieron 2 versiones con fuerza. La primera sostiene que Miroslava no pudo soportar el dolor de saber que el torero Luis Miguel Dominguín contrajera nupcias con la actriz Lucía Bosé. Sin embargo, el periodista Jacobo Zabludovsky declaró en 2014 que Miroslava se suicidó por Cantinflas, con quien mantenía un vínculo que con el tiempo se habría transformado en el gran amor de la actriz. No obstante, otras versiones señalaban que Cantinflas únicamente le ofreció su amistad, ya que él estaba casado y enamorado de Valentina Ivanova. Detrás de cada sonrisa que vimos en la pantalla existió una mujer luchando por ser escuchada, por ser respetada, por ser libre. Estas historias no deben quedar en el olvido. Si alguna de ellas tocó tu corazón, compártela, porque al hablar de esto les devolvemos la voz a quienes fueron silenciadas. Déjame en los comentarios qué sentiste al conocer estos relatos. Quiero leerte. Quiero que este sea un espacio donde podamos reflexionar juntos. Y si aún no lo haces, suscríbete para seguir descubriendo las verdades que otros prefieren callar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.